Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Kevin Genaro Godínez Montoya de la carrera de Ingeniería Ambiental de la materia Probabilidad y Estadística de Ingeniería Ambiental. En esta ocasión les voy a presentar el tema de tipos de muestreos estadísticos, ya basados ya en lo que es el tema de estadística. Hay varios tipos de muestreo. Es un poco extenso el tema, no complejo, pero sí un poco extenso porque son varios tipos. Y pues bueno, aquí empezamos. Eh, Como para empezar, para introducirnos en lo que es la teoría, en la estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. Al elegir una muestra aleatoria se espera conseguir sus propiedades sean extrapolables a la población. Ese proceso permite ahorrar recursos y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población. En los métodos de muestreo existen técnicas, no solamente tipos, sino técnicas de muestreo. Eh, para todos los tipos de muestreo hay dos tipos de técnica de muestreo para seleccionar muestras de poblaciones. El primero es el muestreo no aleatorio o de juicio y el segundo es el muestreo aleatorio, perdón. En el primero, que es el de juicio, dice que es una muestra seleccionada por un muestreo de juicio que puede basarse en la experiencia de alguien con la población. Algunas veces una muestra de juicio se usa como una guía o una muestra tentativa para decidir cómo tomar una muestra aleatoria más adelante. En este tipo de técnica se basa en la experiencia de alguien que alguien puede tener con alguien de la población. O sea, si yo quiero ocupar esta técnica para cualquier tipo de análisis científico, eh, se puede decir que el que realice la técnica de juicio eh, se basa en la experiencia con alguien de la población a la que va a medir, a la población en la que le va a aplicar esta técnica. Y que algunas veces se utiliza como una guía para decidir cómo tomar una muestra aleatoria más adelante. En el otro, en el que es aleatorio, se incorpora al azar como un recurso en el proceso de selección. Cuando ese último cumple la condición de que todos los elementos de la población tienen alguna oportunidad de ser escogidos en la muestra, si la probabilidad correspondiente a cada sujeto de la población es conocida de antemano, recibe el nombre de muestreo probabilístico. Aquí tiene que cumplir la condición de que todos los elementos tengan alguna oportunidad de ser escogidos. No hay una diferenciación, sino cada individuo de la población al que se le va a aplicar la técnica de muestreo aleatorio tiene que tener alguna oportunidad de ser escogido en la muestra. De no ser así, entonces ya caeríamos en lo que sería el muestreo de juicio. El muestreo de juicio, pues, como ya en resumen de las técnicas, pues se lo dice en el nombre. Uno es deliberado, este tipo de técnica es deliberada y el muestreo aleatorio se tiene que tomar en base a todo lo que se puede utilizar, no simplemente hacer un juicio y delimitar la población a la cual se va a realizar la técnica. Y ya empezando en los tipos de muestreo aleatorio simple, en los tipos de muestreo estadísticos, el primero sería el muestreo aleatorio simple, que dice que son todos aquellos métodos para los que se puede calcular la probabilidad de extracción de cualquiera de las muestras posibles. Hay dos tipos de muestreo aleatorio simple. Sin reposición de los elementos, cada elemento extraído se descarta para la subsiguiente extracción. Por ejemplo, si se extrae una muestra de una población de bombillas para estimar la vida media de las bombillas que la integran, no será posible medir más que una vez la bombilla seleccionada. Aquí eh, no se puede medir la población más que una por una. No será posible en ese caso, en ese ejemplo,
una bombilla, estimar la vida media de la bombilla que la integran, no será posible medir más que una vez la bombilla seleccionada. Y una vez que se mida la bombilla seleccionada, ya no se va a poder más. Ya se tiene que seguir con el siguiente objeto, y por eso se llama sin reposición de los elementos. Hay veces en los que en algunos experimentos es imposible medir dos veces o tener la oportunidad de satisfacer lo que tú querías demostrar o encontrar, porque así es el proceso y ya es sin reposición. Una vez que lo tienes, haces el experimento y ya, con esa sola vez, ya el muestreo aleatorio simple sin reposición ya es suficiente. No es que sea suficiente, es que es la única forma de que sea. El siguiente tipo de muestreo aleatorio simple es con reposición de los elementos. Aquí, como lo que dice el nombre, aquí sí puede haber, si la bombilla en el primer caso solo se puede medir una vez, solo se puede estimar la vida de la bombilla. En este caso, con reposición, se puede hacer de más de una vez. En las observaciones se realizan con reemplazo de los individuos. Yo puedo reemplazar la bombilla. Si una bombilla se me cayó, la puedo reemplazar con otra y no pasa nada, no va a afectar en el resultado final, a comparación de los elementos sin reposición. De forma que la población es idéntica en todas las extracciones. En poblaciones muy grandes, la probabilidad de repetir una extracción es tan pequeña que el muestreo puede considerarse con reposición, aunque realmente no lo sea. Existe una tercera, perdón, no eran solo dos, eran tres, que es la de reposición múltiple. En poblaciones muy grandes, la probabilidad de repetir una extracción es tan pequeña que el muestreo puede considerarse como con reposición. Para realizar este tipo de muestreo y en determinadas situaciones es muy útil la extracción de números aleatorios mediante ordenadores, calculadoras o tablas construidas al afecto. Al ser tan grande, este tipo con reposición múltiple, es muy útil utilizar ordenadores y calculadoras, software. Hacerlo así de manera manual, pues sería muy complejo porque estaríamos hablando de poblaciones de cientos de miles o incluso de millones. Entonces ya hacerlo de forma individual pues es utópico y no sería viable. Entonces aquí es cuando ya uno puede emplear ordenadores, software, calculadoras o tablas construidas al efecto para poder realizar este tipo de muestreo. Aquí tenemos un esquema de lo que es el muestreo aleatorio simple. Podemos ver una población y en esa población podemos seleccionar, de la población podemos extraer. Aquí vemos que aquí está el viejito aquí en esa parte, aquí ya lo extrajimos, o mejor dicho se seleccionó. Aquí la señora morena de pelo chino también ya está de ese lado. El señor de bigote de barba de candado está de ese lado. Se selecciona de manera aleatoria en una muestra de población, ya sea grande, ya sea pequeña. Y entre este muestreo aleatorio simple hay con reposición o sin reposición. Aquí, pues, si algo le llegase a pasar a la señora morena de cabello chino, pues no se puede reponer, no se puede sustituir. Entonces, caería en la de no reposición, por lógica. No es una bombilla. Entonces, suena un poco obvio y un poco lógico, pero ese es el ejemplo en el que puede aplicar. En muestreo sistemático, bueno, aquí en este tipo de muestreo es el único en el que encontré una fórmula matemática que es muy sencilla, que es muestreo sistemático, que es J es igual a N sobre N minúscula, donde N es el tamaño de la población y N el tamaño de la muestra. N es el total y N el tamaño de lo que yo quiero estudiar. Es el único que tiene inclusive ejercicios tipos matemáticos, pero pues vemos la fórmula literalmente es dividir
el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. En este muestreo sistemático se utiliza cuando el universo o población es de gran tamaño o hay de extenderse en el tiempo. Primero hay que identificar las unidades y relacionarlas con el calendario. Luego hay que calcular una constante denominada coeficiente de elevación, que es la fórmula que les acabo de presentar. Y para determinar en qué fecha se producirá la primera extracción hay que elegir al azar un número entre 1 y k. De ahí en adelante tomar uno de cada k a intervalos regulares. Ocasionalmente es conveniente tener en cuenta la periodicidad del fenómeno. Eso quiere decir que si tenemos un determinado número de personas, que es la población n, y queremos escoger de esa población un número más pequeño, el cual es la muestra, o sea, n, dividimos el número de la población por el número de la muestra que queremos sumar, y el resultado de esta población será el intervalo. Entonces escogemos un número al azar desde el 1 hasta el número del intervalo, y a partir de ese número escogemos los demás siguiendo el orden. Así, se hace con muestras grandes y es, digamos que en el tipo de muestreo, el único que encontré que tiene una fórmula matemática, los demás son, digamos, teóricos. Se aplican técnicas, pero técnicas, digamos, teóricas, donde son ejemplos, pues sí, teóricos y no matemáticos. Y pues la verdad es muy sencillo, al final son los ejercicios que dejaré al final del video, de ese tipo de muestreo, que es el sistemático. Aquí podemos ver lo que veamos de los intervalos. Se tiene el 6, se toma el 3, se toma el 6 y se toma el 9. Ya el intervalo entonces va a ser de 3, 4, 5. Vamos a agarrar 4, 5. Luego del 6 al 9 vamos a agarrar 7, 8. Esos son los intervalos. Y bueno, seguimos. Muestreo estratificado. Bueno, consiste en la división previa de la población de estudios en grupos o en clases que suponen homogéneos con respecto a algunas características de las que se van a estudiar. A cada uno de esos estratos se les asignará una cuota que determinará el número de miembros del mismo que compondrán la muestra. Aquí es deliberado, aquí en el muestreo estratificado uno va a encontrar características de las que quiera, puede ser de tipo de raza, tipo de color de cabello, estatura, peso y dividirlos en grupo, mujeres, hombres. Agarro la muestra, la población, y de la población agarro el muestreo estratificado, lo que supone que va a ser homogénea. ¿Por qué? Porque cada uno se le asigna una cuota de determinados números de miembros y eh, se va a dividir. Se va a dividir dependiendo de lo que uno quiera. O sea, de mi población yo voy a dividir en grupos, en 2 grupos, en 3 grupos o en 4 grupos. Aquí en el ejemplo se podría deducir que dividieron en 3 partes de la población y puedo observar aquí que hay hombres, jóvenes y mujeres. Se dividieron en hombres adultos, en jóvenes, podemos ver una mujer y 2 jóvenes atrás, o lo que aparenta ser 2 jóvenes y mujeres. Esa fue la forma de separar la población en grupos o clases. Esa fue la forma de tener la población, a dividirlo en hombres adultos, mujeres adultas quizás y jóvenes, ya sea mujer u hombre, pero que sean jóvenes. Según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de los estratos, existen 2 técnicas de muestreo estratificados. Asignación proporcional. El tamaño de la muestra dentro de cada estrato es proporcional al tamaño del estrato de la población. Asignación óptima. La muestra recogerá más individuos de aquellos estratos que tengan más variabilidad.
Para ello se necesita un conocimiento previo de la población. En la óptima se recogerán más individuos de los que tengan más variabilidad. O sea, si yo tengo una muestra con frutas, pero en una muestra se repiten varias frutas, no voy a tomar de esa muestra, sino voy a hacer énfasis más en las que hay más variabilidad. Puede ser manzana, plátano, pero en la otra muestra puede ser que haya manzana, plátano, uva, fresas, y ahí es donde voy a hacer el estrato que tenga más variabilidad, a eso se refiere. En el siguiente, pues es proporcional, es el tamaño de la muestra dentro de cada estrato, es proporcional al tamaño del estrato dentro de la población. Un ejemplo, para un estudio de opinión puede resultar interesante estudiar por separado las opiniones de hombres y mujeres, pues se estima que dentro de cada uno de esos grupos puede haber cierta homogeneidad. En la asignación proporcional, si la población está compuesta de un 55% de mujeres y un 45% de hombres, se tomaría una muestra que contenga también esos mismos porcentajes de hombres y de mujeres. Aquí hablamos ya que se va a hacer muy específico. Si yo tengo una muestra total, una población total de un tipo de árbol, que es el 50%, y otro tipo de árbol, que es el 45%, y otro que es el 55%, otro tipo de árbol, las muestras que hoy voy a agarrar van a tener que ser proporcionales a la población, al porcentaje de la población, a cómo está dividida. Aunque mi muestra, por lógica, sea más pequeña, trataré eh, de que la diferencia en porcentaje sea la misma, aunque sean muestras, puede ser que yo saque una muestra con el 45% y una muestra que corresponde al 55% del 100 y al 45% del 100% de la muestra más pequeña. Eh, en la asignación óptima, si todos los hombres piensan igual, pero las mujeres son impredecibles, se tomaría una muestra con más del 55% de mujeres. Bueno, en muestreo por etapas múltiples, otro muestreo, repito que son varios. Esta técnica es la única opción cuando no se dispone de la lista completa de la población de referencia o bien cuando por medio de la técnica de muestreo simple o certificado se obtiene una muestra con unidades distribuidas de tal forma que resultan de difícil acceso. En el muestreo o estudios múltiples se subdivide la población en varios niveles ordenados que se extraen sucesivamente por medio de un procedimiento de embudo. Si es necesario construir una muestra de profesores de primaria de un país determinado, estos pueden subdividirse en, una unidad, en unidades de primaria representados por circunscripciones didácticas y unidades secundarias que serían los propios profesores. Bueno, aquí en esta técnica eh, eh, es la única opción cuando no se dispone de la lista completa de población de referencia. Cuando yo no tengo mi población completa o me hacen falta datos o, o viene un archivo incompleto de lo que yo iba a estudiar, se puede aplicar esa muestra por etapas múltiples, muestreo por etapas múltiples. Eh, ya que, como lo dice el enunciado, resulta de difícil acceso. Entonces, en el muestreo se subdivide la población en varios niveles ordenados y se extraen sucesivamente por medio de un procedimiento de embudo. Aquí es la única opción cuando yo en mi población me hace faltan factores o variables para poder llevar a cabo un muestreo. Entonces aplico ese tipo de muestreo que es etapas múltiples. Esa es la única opción para cuando requiero o me hace falta información. Muestreo por conglomerados. Se utiliza cuando la población se encuentra dividida de manera natural en grupos que supone que contienen toda la variabilidad de la población, es decir, la representa fielmente respecto a las características a elegir. Pueden seleccionarse solo algunos de esos grupos conglomerados para la realización del estudio. Aquí, pues podemos tomar muestras
de algún tipo de árbol, de algún tipo de arbusto, de algún tipo de peces. Eso ya es de forma natural, no lo tenemos, la población no la tenemos de una manera deliberada, sino que voy a agarrar esas variables de la población, pero que estén divididas de forma natural. De no ser de forma natural, pues no sería. Por eso con conglomerados, porque se refiere que voy a agarrar cualquier tipo de población, pero tal cual como esté de forma natural, sin que antes haya habido algún tipo eh, digamos, de que se haya podido modificar la población o que uno deliberadamente haya querido modificar la población. No, se tiene que tomar tal y cual está sin de forma deliberada. Entonces ese muestreo por conglomerado se puede aplicar para cualquier tipo de proceso ambiental que se quiera investigar, ya sea plantas, arbustos, árboles, tipo de árboles, ecosistemas, no sé, de ranas, de animales acuáticos o de animales. Ese es un muestreo de conglomerado. Y aquí lo tenemos. Aquí, pues aunque todo sea muy similar, la idea es que en este tipo de conglomerado, pues vemos que no hay ningún tipo de población ya tomada deliberadamente. Uno la agarra así tal cual como viene. Incluso puede aplicar en la población también, pero sin dividir en razas, ni estatura, ni pesos, ni mujeres, ni entre hombres y mujeres, ni por edades, ni por religión, ni por nada. Simplemente yo tengo la muestra, la población, y de esa población natural agarro una muestra, ya sea puede ser una mujer, puede ser un hombre, y de cualquier tipo, y aplico ese tipo de muestreo que es el muestreo por conglomerados. El muestreo no probabilístico es aquel que no se puede calcular la probabilidad de extracción de una determinada muestra, ya que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por tal motivo, se busca seleccionar a individuos que tienen un conocimiento profundo del tema bajo estudio, y se considera que la información aportada por esas personas es vital para la toma de decisiones. En este no se puede calcular la probabilidad de extracción de una determinada muestra, ya que aquí no todos los sujetos tienen no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, aquí se aplica en los que no se puede calcular la probabilidad de extracción. Yo no puedo calcular la probabilidad de extracción de cierto tipo de población de peces, ya que no todos pueden ser sujetos a mi muestra. Como por ejemplo, si yo sé que en un estanque hay peces, pero sé que deliberadamente hay un tipo de especies, no voy a ir buscando un tipo de especie que yo sé que no existe ahí, porque es un criadero o porque ya se extinguió en esa parte del mar, en esa parte del río, o porque ya emigró a zonas menos contaminadas y ya no existen. Entonces, aquí aplica cuando no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En muestreo por cuotas. Bueno, es la técnica más difundida sobre todo en estudios de mercado y de sondeos de opinión. Eso pues, quiere decir sondeos de opinión de cualquier tipo de encuesta, ya sea política, social, de alguno que no de llamadas telefónicas, de lo que conocemos generalmente es lo que se ocupa en las encuestas de política, de encuestas de algún gobernante, su aprobación, alguna ley o simplemente su aprobación a su cargo en general. En primer lugar, es necesario dividir la población de referencia de varios estratos definidos por algunas variables de distribución conocidas como el género o la edad. Aquí, por ejemplo, en lo que les estaba diciendo,
Si va a haber votaciones y queremos saber la cantidad de gente que va a votar por cierta persona o por cierto político, no le vamos a llamar o no se le va a sondear a gente que sea menor de edad, porque esa gente, esas personas no pueden votar. Entonces tiene que estar bien definido a qué tipo de población va y dividirlo de la población. Dividir, hacer una muestra de lo que yo quiero estudiar, porque yo no le puedo preguntar a un joven de 15 años por quién va a votar cuando no va a votar. Quizás para fines de proyección sí, pero para el momento de una, no sé, de una votación que esté a días, pues no servirá de nada. Yo lo que quiero es gente mayor de edad, que incluso tenga credencial de elector y que me ayude a hacer un muestreo de qué gente, qué persona va a votar por qué político o quiénes no van a votar o quiénes sí van a votar. Entonces, un ejemplo, posteriormente se calcula el peso proporcional de cada estrato, es decir, la parte proporcional de población que representa, y finalmente se multiplica cada peso por el tamaño de n de la muestra para determinar la cuota precisa de cada estrato. Se diferencia del muestreo estratificado en que una vez determinada la cuota, el investigador es libre de elegir a los sujetos de la muestra dentro de cada estrato. Aquí el investigador es libre de elegir los sujetos de la muestra para cualquier tipo de proyección o cualquier tipo de eh, proceso que él quiera llevar. El investigador es libre de hacerlo de la manera que él quiera. Aquí vemos que casi todo se relaciona realmente, o sea, casi todo es población y dividir, ¿no? En todos los casos, como ya lo mencionamos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3. Y de cada estrato voy a sacar, voy a sacar a lo que yo quisiera estudiar. Aquí está un poco representado. No lo hago en general, primero divido por estrato y ya cuando tenga los estratos divididos, ya tenga dividido lo que yo quiero buscar. Por ejemplo, aquí ya dividí a los que no pueden votar porque no tienen credencial, a los que no pueden votar porque son menores de edad y a los que sí pueden votar. Y aquí ya le pregunto a uno por quién va a votar. Es, pues parece muy sencillo, pero pues sí tiene su chiste y su lógica, obviamente. Muestreo de bola de nieve. Es el indicado para estudios de poblaciones clandestinas, minoritarias o muy dispersas pero en contacto entre sí. Consiste en identificar sujetos que se incluirán en la muestra a partir de las propias entrevistados. Partiendo de una pequeña cantidad de individuos que cumplen los requisitos necesarios, servirá como localizadores de otras características análogas. Aquí tenemos la muestra, la población y el muestreo de bola de nieve. Aquí pues habla de que es para estudios de poblaciones clandestinas, minoritarias o muy dispersas entre sí si consiste en identificar sujetos. Bueno, aquí habla de el estudio de cierto tipo de los ejemplos que les he dado en los esquemas pues son de personas. Si yo quiero estudiar algún tipo de banda delictiva, qué personas pertenecen a una banda delictiva, pues es un grupo minoritario y son muy dispersos porque pues no es fácil encontrar y no es fácil decir, claro que el gobierno tiene la facilidad, que a veces pareciera que no, de hacer ese tipo de estudios. El gobierno sabe cuántos asaltantes hay, cuántas casas de apuestas clandestinas hay, lo sabe. ¿Por qué? Porque la gente es entrevistada y la gente, pues, al final de cuentas, termina por hablar. Sabe más o menos cuántas personas se dedican al narcotráfico, a la venta de animales. Son, digamos, dispersas y se tienen que identificar a partir de propios entrevistados. O sea, partiendo de una pequeña cantidad de individuos que cumplen requisitos necesarios, se podrán localizar.
Eso es más complejo, eso ya incluso este tipo de muestreos los hace el gobierno o periodistas para conocer ya más allá de tipos eh, de problemas sociales como muchos que conocemos hoy en día. Muestreo de subjetivo por decisión razonada. En este caso, las unidades de la muestra se eligen en una función de algunas de sus características de manera racional y no casual. Una variante de esta técnica es el muestreo compensado o muestreo equilibrado, en el que se seleccionan las unidades de tal forma que la medida de la muestra para determinadas variables se acerquen a la medida de la población, la cual funciona sobre la base de referencia o por recomendación. Después se reconoce por medio de la estadística. Muestreo aleatorio simple. Todos aquellos métodos para los que se puede calcular la probabilidad de extracción en cualquiera de las muestras posibles. Este conjunto de técnicas de muestreo es el más aconsejable, aunque en ocasiones no es posible optar por él. Y bueno, compañeros, pues aquí les dejo los ejercicios. Dejé una pregunta, porque realmente vienen muy pocos, y los ejercicios son pues de la fórmula que les enseñé. Simplemente hay que analizar bien y pues sustituir en la fórmula. Eh, Son cinco, bueno, es una pregunta y cuatro ejercicios, porque no vienen muchos. Y pues como les dije, viene al principio de la presentación y solamente hay que, digamos, sustituir en la fórmula muy sencilla que les mostré. Ahí ustedes leyendo el principio van a poder saber a qué me refiero con esos ejercicios, a qué tipo de muestreo me refiero. Y pues bueno, compañeros, ha sido todo. Espero que haya sido entendible. Es muy teórico ese asunto. Obviamente, ya a la hora sí hay que utilizar medidas pues matemáticas, pero en sí la teoría habla prácticamente en la mayoría de técnicas. Técnicas en las que no se utilizan generalmente fórmulas matemáticas más que en las que les mostré al principio. Y bueno, eso es todo, compañeros. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias.